Miguel, por otra parte, cree que su amigo Germán le traiciona con su novia y entre todos existe una violenta tensión. Así las cosas, interviene en el drama el tío Prudencio, un viejo romancero que trata de sacar partido de la situación para componer una de sus historias enredando él mismo a los personajes. No sería capaz de hacer un resumen de esto que acabo de leer. Hoy no tenemos estos personajes, pero sí a los mozos y mozas del Soto que se encuentran al final de sus tareas y cantan la siguiente obra.
Continuamos con Don Gil de Alcalá. Don Gil de Alcalá es una ópera cómica con música de Manuel Penella Moreno y libreto en español del mismo compositor. Se considera que está a medio camino entre la ópera y la zarzuela. Se estrenó el 27 de octubre de 1932 en el Teatro Novedades de Barcelona. La obra, inspirada en la pieza teatral El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, se desarrolla en Veracruz a finales del siglo XVIII. Niña Estrella, una huérfana criada por el gobernador, tiene que dejar el colegio porque debe casarse con don Diego, un viejo noble. Sin embargo, Niña Estrella está enamorada de don Gil de Alcalá, un joven y guapo soldado. Después de emboscadas fingidas por unos y descubiertos por otros, juicios con sentencias que tienen como castigo ir a luchar con los peligrosos indios zacatecas, después de hijos ilegítimos perdidos y recuperados, al final, Niña Estrella y don Gil de Alcalá acaban juntos. En uno de los actos de la zarzuela hay una preciosa habanera, todas las mañanitas, donde cantan a dúo Niña Estrella y Maya uniéndose el coro.
Bueno, nuestra niña estrella hacía tiempo que había dejado el colegio, pero bueno, para esta actuación no servía. Vamos ahora con Las Leandras. Las Leandras es una revista musical denominada también Pasatiempo Cómico Lírico, con música del maestro Francisco Alonso y libreto de Emilio González del Castillo y José Muñoz Guzmán. Se estrenó en Teatro Pavón de Madrid el 12 de noviembre de 1931. La trama es la siguiente. Concha, vedette de una compañía de revistas, se enfrenta a un grave problema. Su tío Francisco, que piensa que su sobrina está en un internado, anuncia su visita inmediata. Si la encuentra trabajando en el mundo del teatro, la dejará sin herencia. Ante esta situación, a Leandro, novio de Concha, se le ocurre abrir un falso colegio de señoritas del que serán alumnas y profesores los componentes de la compañía. El colegio, al que bautizan como Las Leandras, es instalado en un hotelito que antes fue casa de citas. Sin embargo, el enredo se desencadena cuando Francisco, un hombre de provincias, desconociendo el cierre del prostíbulo, aquí no va a haber ningún prostíbulo en el escenario, me refiero aquí, vamos a cantar, entonces se presenta en el lugar con su sobrino Casildo, esperando los servicios de las señoritas. Todos creen que se trata del tío de Concha, quien a su vez es confundido más tarde por Leandro como un pretendiente de la chica. Tras una sucesión de malentendidos, todo quedará aclarado. Entre el repertorio de 10 canciones resultan especialmente recordadas el Chotis del Pichi, esa de Pichi es el chulo que castiga, y el pasodoble de los Nardos por la calle de Alcalá. Para hoy elegimos el pasodoble de los Nardos. Siamo
Vamos ahora con el Barberillo de Lavapiés. El Barberillo de Lavapiés es una zarzuela en 3 actos en verso con libreto de Luis Mariano de Larra, hijo del famoso periodista Mariano José de Larra, y música del maestro Francisco Asenjo Barbieri. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 19 de diciembre de 1874. La acción transcurre en Madrid durante el reinado de Carlos III a finales del siglo XVIII, tras el motín de Esquilache. Fue la época en que se iluminó la villa y corte con faroles de aceite y en que se crearon los serenos. El argumento, en un ambiente castizo, cuenta en 3 actos 2 historias de amor, una de plebeyos, de Paloma y Lamparilla, y otra de nobles, sobre la marquesita, seguidora política de Florida Blanca, y don Luis, partidario y sobrino de Grimaldi, que era el rival político de Florida Blanca. Todo aderezado de un clima de conspiración y de crítica social y política. En el tercer acto de la zarzuela, en la buhardilla de la casa de Paloma, es donde se reúnen las costureras que cantan alegremente unas coplas mientras realizan sus labores. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto qué es? No hay nadie. Dios mío de mi vida. Toda esa ropa para terminar y ellos no están. Desde que hicieron el vestido a la Leticia, pues ahora se creen que
Bueno, no comentamos nada sobre a qué pajarito se refiere en esta zarzuela, que desde luego nunca es ese de la jaula. La siguiente es Gigantes y Cabezudos. Es una zarzuela con libreto de Miguel Echegaray y Eizaguirre y música de Manuel Fernández Caballero. Se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el martes 29 de noviembre de 1898. La zarzuela está ambientada en las fiestas del Pilar de Zaragoza en el año 1898 y cuenta una historia de amor. Pilar es una joven vendedora prometida con un soldado llamado Jesús que retorna vencido de la guerra de Cuba. Entre los dos se meterá un sargento enamorado de Pilar, pero la determinación de ambos en su compromiso matrimonial superará las malas artes usadas por el sargento para lograr el amor de la joven. La trama consta de un solo acto dividido en 3 cuadros diferentes. En el segundo cuadro, que se desarrolla en plenas fiestas el 12 de octubre, a orillas del Ebro, con la torre de la SEU y las cúpulas del Pilar de fondo, es cuando los veteranos de la guerra de Cuba retornan a la ciudad. Se apean en la antigua estación del norte, contemplan Zaragoza e interpretan el emotivo coro de los repatriados, Por fin te miro, Ebro famoso. Vienen muy perjudicados de la guerra. Menos mal que llegamos para España. Madre mía. Mira, Pati, cómo me pusieron. Dichosa perra. Maldita perra. Hay que ver. Pantalón reventado por todos lados. Que no hay manera de coser. Tú dale, que te pega, que te dale. No hubo manera. Y ahora te puedo hacer. Anda.
Voy a darle un tiempo para que lleguen al final. La verbena de la Paloma. Estrenada en el madrileño Teatro Apolo el 17 de febrero de 1894, el título de la obra hace referencia a una de las más castizas y tradicionales verbenas de Madrid. Sin embargo, como era habitual en la época, se presentó con un subtítulo: El boticario, las chulapas y celos mal reprimidos. Su estructura dramática corresponde al género chico, es decir, un acto único dividido en 3 cuadros. Esta zarzuela se ha convertido en una de las más conocidas y apreciadas por el público en general. El autor del libreto, Ricardo de la Vega, se basó en una historia real. La música iba a ser compuesta por Ruperto Chapí, que finalmente lo rechazó, pasando de mano en mano hasta que Tomás Bretón se puso con ella, realizando la partitura en tan solo 19 días. La historia transcurre en Madrid en el atardecer y noche del 14 de agosto. Susana y Casta, 2 jóvenes trabajadoras de un comercio de la zona, aceptan los galanteos de un maduro boticario, don Hilarión. Julián, que está enamorado de Susana, se pone de los nervios y no ve con buenos ojos ni al viejo boticario ni sus intenciones. Llega el día de la verbena de la Paloma y las 2 jóvenes, con su mantón de Manila y un vestido de seda chiné, deciden acompañar a su anciano admirador a la verbena. Julián estará allí con su tía Rita. Tras armar un buen jaleo en plena verbena, los jóvenes enamorados se reconcilian, como debe ser al final. Es al final del cuadro primero cuando tiene lugar el célebre monólogo de don Hilarión, una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Me decía mi mamá, rapaz, vete para Madrid, que allí hay muchas oportunidades de trabajar. Sí, trabajar hay. Oportunidades que habían ustedes. De ministro del gobierno, de esta casa. Bueno, y a todo esto con recomendación. Si no, a ver, me dice, una casa muy buena. Un señor que vive solo, de la alta sociedad. Y es verdad. Bueno, la casa buena no sé si es. Ustedes verán. Cortinones buenos que tienen polvo, adiós. El mobiliario, más o menos. Lo que tiene bueno es un piano de coro. Es lo mejor que tiene la casa. Es precioso, brillante, porque hay que buscar. El señor que lo toca aún está de mover. Aún se aprovechaba, claro. Si él quisiera, claro. Y el señor de la alta sociedad, esto da mucho peso, da mucho más agarrado que un pasamanos. Bueno, ya decía yo, aquí es uno para, cuando no es una cosa es otra. Ya están llamando, a ver quién es. Porque hay que darnos cuenta que... ¿Qué desea usted? Ah, vale. ¿Y a quién tengo que anunciar? A la señora Susana. Pues pase usted, la voy a pasar a este saloncito, que le llaman el saloncito Miramar, no sé por qué, y el mar. Por favor, acomódese, que ahora le aviso al señorito. Ah, que vendrá esta. Ya sé yo aquí viene. Y después decir que vivía solo. Ya. A ver.
la carta, señora. Pase usted. Mire, pase hasta aquí, hasta el saloncito, va a tener que esperar sentado. Porque ya se va a cansar, porque el señor tiene hoy un día. Vaya la carta. Vienen a lo que vienen. Para ellas hay cuartos, para mí. ¡Señorito! No oye porque, bueno, porque le falta poco, pero encima está de charla con Sebastián, entonces ya se compraron ahí unos churritos con un agua que traje yo de la Galicia. ¡Señorito! ¿Tú estás llamando, Carmiña? ¡Ah! Sí, por fin, vale, sí. Verá, señorito, es que tiene usted visita. ¿Qué visita es? Bueno, tiene en el saloncito Miramar, a la derecha, a la señorita Susana. Y en el otro, y el que no tiene nombre, tiene a la casa. ¡Qué estupenda visita! Pues nada, usted atiéndelas como vea. A ver, ¿qué se puede hacer? No se olvide que estoy yo aquí también, ¿eh? También. No sé si podremos tres, ¿eh? Bueno, usted, lo que usted manda. Bueno, pues hasta luego, si nos vemos. Que vaya usted con Dios, mi querido don Sebastián. Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué he de hacer yo? Nada me importa el que dirá, sigo mi pública opinión. Y si me encuentro con un muchacho, ¿qué he de hacer yo? ¿Qué he de hacer yo? Pues nada, alegría, echar para adelante y a ver qué pasa. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, te dan el obvio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que
Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta, cuál de las dos me gusta más, me gusta más. Ya vamos terminando, bueno, nos quedan dos todavía. El Barrillo de Lavapiés, que era la misma zarzuela donde cantaban las costureras, entonces ya no vuelvo a repetir lo mismo, pero en el acto primero de esta zarzuela nos situamos en los alrededores del Pardo y durante la celebración de la romería de San Eugenio, allí coinciden y cantan los estudiantes, vendedoras y majas, la conocida Dicen que en el Pardo Madre.
Y ahora sí, ya para terminar, la verbena de la Paloma. En una calle de Madrid, en la noche del 14 de agosto, víspera de la festividad de la Virgen de la Paloma. Hace mucho calor y algunas personas salen a la acera de la calle a tomar el refresco. El refresco. El boticario don Hilarión y su amigo don Sebastián, sentados en la puerta de la botica, comentan el insoportable calor que hace esa noche. En el otro lado de la calle, unos mozos juegan a las cartas ante una taberna. También están sentados los porteros de la finca con un niño de meses en los brazos de la madre. Julián, joven cajista de una imprenta, se remuerde por los celos que le da su novio a la chulapa Susana, mientras su madrina, la señora Rita, mujer del tabernero, le convence para que se tranquilice y se porte como un hombre digno. A continuación se oye el bullicio, la alegría de chulapas y chulapos que van de paso a la verbena y que se detiene para cantar el número cumbre de este primer cuadro, por ser la Virgen de la Paloma. El marido de la angustia le ha regalado un mantón de la China. Y yo no sé qué carajo es eso. Hostia, ¿y eso qué es? Que si fuera el mantón de Manila, pero el de la China esa, no sé. Pues tenemos que conseguirlo, porque mi mujer está muy arisca y no hay quien la pueda aguantar. ¡Ay, aguántelo mejor! Sí, por supuesto. Miradlos ahí todos juntos y a nosotros ni caso. A la buena, señores. ¿Irán ustedes a la verbena? Claro. Pues depende. Yo les aconsejaría que fueran, ¿Y eso por qué? porque tendrán ustedes una sorpresa.